vamos viendo cómo se desarrollaron los hechos, ¿no? El hallazgo en el campo algodonero ocurre entre el 6 y el 7 de noviembre en un terreno baldío conocido como campo algodonero, por eso es que así es que se conoce esta sentencia, cercano a oficinas gubernamentales y el puente internacional Paso del Norte. Ahí fueron localizados 8 cuerpos de mujeres jóvenes. El lugar era visible, era transitado, pues lo que generó sospechas o de complicidad o de negligencia por las autoridades, pues porque estaba a la vista de todos. Los cuerpos presentaban signos de violencia sexual, tortura, estrangulamiento. Las características de las mujeres jóvenes que habían desaparecido tenían todas entre los 15 y los 25 años de edad, algunas eran trabajadoras de la maquila o estudiantes o de origen popular. El patrón común era la desaparición y posterior hallazgo en zonas desérticas. Aun cuando en el predio del campo algodonero se localizaron 8 cuerpos, la Corte Interamericana estudió 3 casos representativos. El primero, el de Claudia Ivette González, de 20 años de edad, joven, trabajadora de la maquila en Ciudad Juárez, quien el 10 de octubre del 2001 llegó tarde a su trabajo y no se le permitió la entrada. Nunca regresó a casa. Su madre denunció inmediatamente la desaparición, pero lamentablemente no le quisieron tomar su denuncia. Le decían pues que seguramente andaba de fiesta, que se había ido con el novio. La rodearon estos estereotipos sexuales que rodean a las víctimas jóvenes, donde se cree por las autoridades que si a las mujeres les pasa algo, pues es por su culpa, por no estar en su casa. Fue hallada sin vida el 6 de noviembre del 2001 en este campo algodonero con signos de violencia sexual. La segunda víctima, su nombre, Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años de edad, adolescente, que trabajaba como trabajadora del hogar. Ella desapareció el 29 de octubre, ven ustedes, más o menos como al mes de los otros hechos, mientras se dirigía a su trabajo. Su familia denunció la desaparición desde el primer momento, pero igual las autoridades no quisieron comenzar una búsqueda inmediata bajo el argumento de que pues seguramente se regresaría por sí sola, ¿no? Que no hacía falta buscarla. Ella fue una de las víctimas más jóvenes y su caso evidenció la indiferencia institucional hacia las niñas trabajadoras. Posteriormente, ocurre la desaparición de Laura Berenice Ramos Monarres, de 17 años de edad, estudiante de bachillerato, quien desapareció el 22 de septiembre del 2001. Sus padres iniciaron la búsqueda por su cuenta, repartiendo volantes, acudiendo a los medios locales, denunciaron la inacción de las autoridades y pues incluso recibieron hostigamiento y desprestigio por parte de las autoridades estatales por estar insistiendo en el caso, por estar reclamando su derecho a recibir justicia. Su cuerpo también fue hallado en el campo algodonero en condiciones de violencia sexual y tortura. Esta sentencia de la Corte Interamericana es paradigmática porque reconoce no solo las violaciones a los derechos de las víctimas, de las víctimas directas, sino también las violaciones a los derechos de las familias, es decir, de las víctimas indirectas. Las familias de estas jóvenes comenzaron su búsqueda desde el primer día. Todas ellas encontraron actitudes negligentes y discriminatorias. A todas ellas les dijeron que regresaba pronto,
que seguramente se había ido con el novio, que no regresaran hasta dentro de 72 horas para levantarles la denuncia. Incluso hablaron y las juzgaron por su forma de vestir. Ese mismo patrón de violencia generalizada hacia la manera de vestir de las mujeres, si ustedes revisan el caso de Belis Franco contra Guatemala, también ahí lo van a encontrar, que está documentado. Entonces podemos observar una profunda revictimización. Las familias fueron tratadas con desprecio, con desconfianza. En algunos casos, las autoridades las culpabilizaron a las madres por no cuidar y vigilar a sus hijas. Hubo incluso hostigamiento policial porque presionaban demasiado, ¿no? Estaban demasiado politizadas. Colectiva, una organización colectiva, ¿no? Las madres comienzan a organizarse en colectivos de búsqueda y protesta en Ciudad Juárez, tal cual como ahora vemos a las madres y a las guerreras buscadoras, si ellas marcaron el precedente. Se manifestaron frente a instituciones locales, federales, colocaron estas cruces rosas que se convierten posteriormente en el símbolo internacional contra los feminicidios, ¿no? Estas cruces en los lugares donde fueron hallados los cuerpos. Posteriormente viene una internacionalización del caso. Ante la falta de justicia en México, pues las familias llevan su caso a las instancias internacionales. De primera cuenta, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que acepta el caso a partir del 2002. En el 2007 lo somete a la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, señalando este patrón de violencia y omisión del Estado mexicano. En el 2009, tras casi 8 años de lucha, las familias obtuvieron una sentencia histórica que condenó a México. ¿Cuál es el impacto y el legado de la lucha familiar? Las familias se convirtieron en defensoras de derechos humanos, visibilizando el feminicidio a nivel mundial. Pues gracias a su resistencia se reconoce el feminicidio como violación a los derechos humanos, se crean memoriales que ya vamos a ver como consecuencia de la sentencia y el caso se convierta pues en un referente en América Latina. Avanzado ya el proceso en la Corte Interamericana, en el 2006 se logra tener certeza de la identidad de la mayoría de los cuerpos integrados. ¿Sí? Por exigencia de las madres interviene un equipo diverso de identificación de cuerpos, interviene el equipo forense, el equipo de antropología forense argentino, y quienes después de realizar con más rigor científico, objetividad, logran la plena identificación de las víctimas. Por lo cual, pues se solicita que se amplíe y se investigue por estas 8 víctimas, ¿no? Sin embargo, como les decía, pues el caso ya estaba ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Luego, posteriormente avanzadas las investigaciones, se logra identificar a las 11 víctimas. Sin embargo, como ya era del conocimiento de la Corte Interamericana, solo se integran las 3 víctimas que desde el principio permanecen en el caso, por el cual desde el principio se solicitó
que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tomara conocimiento y tomara competencia. En este caso encontramos diversos peritajes u opiniones técnicas en su versión de amicus curiae. ¿Qué es lo que debemos de entender, amigos curiae? Miren, el procedimiento que se sigue ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos permite que diversos expertos, organizaciones académicas expertas, centros de investigación y estudios participen durante la investigación y posterior juzgamiento de los casos. Sí, en este sentido, estas 13 organizaciones participan con sus amicus curiae dando opiniones técnicas, en donde le dicen a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos las clases de discriminaciones que se pueden advertir en estos casos de acuerdo a las pruebas aportadas. Pero también hacen un análisis de cómo estas violaciones se cruzan con el derecho internacional en virtud del Pacto de San José y de la Convención Belém do Pará, y si es que son o no son obligatorias para el Estado mexicano. Ya vamos a ver más adelante lo que el Estado mexicano argumentaba cuando le tocó hacer sus argumentos, su uso de la voz, ¿sí? Entonces, pues ustedes pueden ver en estas 3 organizaciones que además su aporte lo hacen de manera gratuita, es un aporte académico de mucha validez dentro de cada uno de los casos. Por ejemplo, aquí vemos en el lugar número 1 el International Reproductive and Sexual Health Law Program de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto y el Centro de Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. En el número 2 está el Track Impunity Always y la Organización Mundial contra la Tortura. En el número 3 está un grupo de becarios del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el número 4, un grupo de derechos humanos de la División de Posgrado de la UNAM. En el 5, Women Link Worldwide. 6, Red de Mujeres de Ciudad Juárez, AC. 7, Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. 8, Programa de Derechos Humanos y la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de México. 9, Human Rights Watch. 10, Horvitz and Lobby, LLP. 11, Comisión Internacional de Juristas. 12, Amnistía Internacional. 13, Centro de Derechos Humanos y Escuela de Derecho de la Universidad de Essex. Sí, todos centros de prestigio de los derechos humanos que con sus múltiples estudios intervienen e interpretan el paradigma de los derechos humanos que se encontraba estudiando en este caso. La sentencia está compuesta por 10 secciones. En cada una de estas secciones se va estudiando cada uno de los puntos que son necesarios para que la Corte Interamericana llegue a una determinación. Perdón, un ataque de tos. Perdón, pues un ataque de tos, ya saben que estoy enferma. En el punto número 1, introducción de la causa y objeto de la controversia. Punto número 2, procedimiento ante la Corte. Punto número 3, reconocimiento parcial de responsabilidad internacional. En el punto número 4 se revisa la excepción preliminar, incompetencia, razione materiale de la Corte respecto de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belém do Pará. Ahorita voy a explicar de qué se trató cada uno de estos. 5, la competencia. 6, pruebas, ¿no? Las que se presentaron y su valoración. 7, sobre la violencia y discriminación contra la mujer en este caso.
8, artículo 11, protección de la honra y de la dignidad, de acuerdo a la Convención Americana o Pacto de San José. 9, reparaciones y finalmente en el 10, los puntos resolutivos. Muy bien, vamos a revisar de qué se trata cada uno de estos casos. En la parte 1, que es la introducción de la causa y el objeto de la controversia, de acuerdo a las violaciones a la Convención Americana que se alegaron como a la vida, a la integridad, a la libertad, a las garantías, a la protección judicial, a esta violencia estructural y de género en el actor estatal. En virtud de ello, pues el incumplimiento de las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar, de acuerdo al Pacto de San José y a la Convención Belém do Pará. Recuerden ustedes, la Convención Belém do Pará es la convención que se por la violencia pues en los estados parte y que es obligatoria. Vamos a ver ahorita en el análisis esta sentencia como a México no le quedaba claro que esta sentencia era obligatoria. Entonces en esta parte 1 es donde se delimita el caso, ¿no? Es como la litis del caso, se identifican los hechos, desapariciones, para los que son abogadas y abogados, digo, quienes no son abogadas y abogados, pues es comprensible y no pasa nada si no saben qué es la litis. Y como la delimitación del caso, es como decirle de qué se le acusa al Estado mexicano, ¿no? Se le informa quiénes son las víctimas directas, las indirectas, las denuncias de las familias, ya les decía, los derechos humanos presuntamente violados. Es, en otras palabras, el momento en que se hace el conocimiento del Estado demandado, que se le atribuye y que sobre qué tiene que defenderse, ¿no? Para que prepare su defensa, tal cual. En la parte 2 de la sentencia encontramos el procedimiento ante la Corte. En la parte 2 se narra el camino procesal que siguió el caso dentro del sistema interamericano, ¿no? Desde que la Comisión Interamericana remite el caso a la Corte hasta la emisión de la sentencia. Es como una especie de bitácora procesal del caso. Allí la Corte nos cuenta cómo llegó el asunto a sus manos, quiénes participaron, qué escritos se presentaron y qué audiencias se realizaron. Es importante porque asegura que el Estado tuvo oportunidad de defenderse, que las víctimas, ahí se deja narrado, que las víctimas pudieron hacerse escuchar. En síntesis, pues es un mapa del camino procesal que recorre el caso dentro del sistema interamericano de los derechos humanos. En este camino procesal, lo que podemos ver, pues es que las partes son, en este caso, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como órgano acusador, ¿sí? La comisión siempre va a ser el órgano acusador. Es así como en el sistema penal que siempre el MP es el órgano acusador, igual funciona. Las víctimas no pueden acudir por sí mismas a la corte, tienen que pasar por la Comisión Interamericana. Es la Comisión Interamericana la que decide cuáles son los casos que llegan a la corte. Muchos casos generalmente en donde en contra de otros países, pues se terminan por medio de la conciliación, ¿sí? Y no llegan a la corte. Por eso es que la comisión se erige, se transforma en un órgano acusador. Asimismo, también son partes los representantes de las víctimas, ¿no? Las víctimas directas y las víctimas indirectas. Y además el Estado mexicano. El Estado mexicano pues es la parte demandada, la parte a la que se le acusa de haber violado los derechos humanos. Los escritos presentados son hasta este momento pues el informe de fondos de la comisión, las solicitudes y pruebas de las víctimas y la contestación que hace el Estado. Luego hay audiencias de participación en donde se recaban los testimonios de familiares y peritos,
alegatos orales de las partes, las observaciones escritas, finales. Se deja sentado pues la secuencia clara del procedimiento, la participación activa y autónoma de las víctimas se sienten escuchadas y el Estado debe de quedar muy claro que tuvo derecho a ejercer su defensa y a plantear objeciones preliminares. Es decir, se hace una recopilación que garantiza el debido proceso. En la parte 3, lo que se encuentra es un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional. Es así como si México dijera, bueno, sí estuvo mal, o sea, sí fallé, pero poquito nada más, no mucho. Recuerden ustedes las características de los derechos humanos. Los derechos humanos son indivisibles. Si eso de fallé poquito no existe en la teoría de los derechos humanos. Bueno, ¿qué es lo que reconoció México que hizo mal? ¿No? México reconoció que hubo omisiones y negligencias en las investigaciones iniciales, aceptó que hubo deficiencias institucionales en la búsqueda de las víctimas, que hubo maltrato familiares durante el proceso. ¿Qué es lo que negó? Pues México negó que existiera un patrón estructural de feminicidios, o sea, negó que esta violencia en contra de las mujeres sea parte de un patrón sistemático de violencia perpetrado por el Estado, que el Estado reproduce y que en virtud de que el Estado no hace nada, que además reproduce este sistema de opresión a través de las agencias de socialización. Por eso es que este patrón estructural de la violencia produce víctimas de feminicidio, ¿no? Además, negó esta violación de la Convención de Belén do Pará porque México en ese momento no reconocía como un deber suyo el de prevenir la violencia contra las mujeres. México sentía que no le correspondía, que la Convención Belén do Pará no le podía exigir. Y finalmente, pues como ya les decía, esta discriminación estructural por cuestiones de género también no la quería reconocer. ¿Cuál es el efecto procesal de que México no reconozca plenamente? ¿No? Pues sí hay un avance positivo de que reconozca que estuvo mal las investigaciones, pero es un reconocimiento insuficiente, ¿no? La Corte se pronunció sobre ello, dijo que valoraba el gesto de que México reconociera que hubo falencias, pero que eran insuficientes, que no bastaba con reconocer estos errores aislados. Por lo cual, entonces entra al estudio del fenómeno, del problema de la violencia estructural de género, del problema de la violencia feminicida. En el punto número 4 de la sentencia encontramos las excepciones preliminares. Es cuando el Estado parte dice, no, es que esto no me obligaba a mí, ¿no? Se excusa, dice, no me pueden reclamar algo que a mí no me obligaba. ¿Qué planteó el Estado mexicano? México presenta como excepción preliminar la incompetencia de la Corte respecto de la Convención Belén do Pará, ¿sí? Presenta esta excepción que en términos jurídicos se conoce como ratione materiae. Y entonces dice que no tiene competencia para analizar estas violaciones directas a esta convención, porque según México, pues la Convención de Belén do Pará solamente establecía compromisos generales, pero no confería derechos directamente justiciables ante la Corte. Sí, es decir, México desconocía que la Convención Belén do Pará era obligatoria. ¿Qué respondió la Corte? Pues la Corte rechazó la excepción preliminar y sostuvo que la Convención del Belén do Pará, pues sí genera obligaciones internacionales, o sea, sí les obliga a los estados partes, que México sí había ratificado esta convención y que pues sí la ratificó,
Entonces era obligatoria para México, ¿no? Que no era un mecanismo contencioso autónomo, sino que la Corte, como parte de los tratados internacionales celebrados por México y ratificados por el Senado, dentro del sistema interamericano de los derechos humanos, forman parte del corpus juris, es decir, parte del grueso de leyes, por así decirlo, internacionales de protección a los derechos humanos. ¿Qué podemos encontrar en la parte 5? En la parte 5 se analiza la competencia, ¿sí? ¿Qué es la competencia? Pues en la parte 5, la Corte Interamericana analiza si hay competencia personal, es decir, si México como Estado parte puede ser juzgado bajo estos parámetros, ¿no? Si de acuerdo a la fecha en la que México reconoce la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, puede ser obligado por la Corte Interamericana en virtud de una sentencia, ¿no? Si la Corte Interamericana puede juzgar a México. Y pues llega a la determinación que en virtud de la fecha en la que México ratifique, reconoce la competencia, la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, que fue en el 98, sí hay competencia, porque pues los hechos se desarrollan en el 2001 en el territorio mexicano bajo la jurisdicción y competencia pues de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Luego encontramos la parte 6. Esta parte 6 que se refiere a las pruebas. En esta parte 6 se dejan documentadas y registradas todas las pruebas recogidas y la valoración que hace la Corte de cada una de ellas. Por ejemplo, en la parte 1 encontramos las pruebas documentales, ¿no? ¿En qué consisten estas pruebas documentales? Pues las pruebas documentales son los informes de la Comisión Interamericana de escritos de las representantes de las víctimas, que contenían denuncias, relatos de negligencias, informes de organismos internacionales sobre violencia en Ciudad Juárez y su valoración, ¿no? Pues que fueron admitidos plenamente. La Corte los consideró relevantes para fijar el contexto de violencia feminicida. Luego hay una documentación oficial por parte del Estado mexicano, ¿no? O sea, el Estado mexicano también presenta sus pruebas documentales. ¿En qué consisten? Pues son expedientes judiciales, actas ministeriales, dictámenes de autoridades. ¿Cuál fue la valoración? Pues sí, la Corte Interamericana los acepta, pero recuerden ustedes, en materia de derechos, de violaciones a los derechos humanos, la carga de la prueba la tiene la autoridad responsable. En este caso, pues la Corte dijo que estas pruebas aportadas por el Estado mexicano eran prueba de las falencias, de las omisiones, de las deficiencias que en cada uno de los casos incurrió el Estado mexicano, ¿no? En el retraso de las diligencias, las investigaciones fragmentadas, esta parte de no tomar en cuenta a las víctimas, de despreciar las propuestas de investigación que cada una de las víctimas hacía, por lo que pues no acreditaron la debida diligencia por parte del Estado mexicano, sino que fue al revés. Asimismo, fueron incluidos informes de organismos internacionales y ONGs. En esta parte es donde les decía que entran los amicus curiae, ¿no? Estos peritajes que son muy importantes, que son elaborados por organismos técnicos y estudiosos del sistema de los derechos humanos, en donde se advertía el patrón de feminicidios y la falta de respuesta estatal. ¿Sí? Y en la valoración adquieren un valor preponderante las periciales y se les otorga un peso considerable para confirmar el patrón del contexto estructural de violencia y pues de discriminación de género.
En la parte 7 encontramos la violencia y discriminación contra la mujer. Es decir, el contexto de violencia feminicida en Ciudad Juárez, pues la Corte reconoció que desde los 90 existía un patrón sistemático de asesinatos de mujeres caracterizados por violencia extrema, por violencia sexual. Eran homicidios, recuerden que no existía todavía el delito de feminicidio, ni siquiera de femicidios como se legisló en otros países. Entonces, eran privaciones de la vida muy sanguinarias, con mucha hazaña que se cometían. Sí, ahí hay un patrón de delitos de odio. Este fenómeno afectaba principalmente a mujeres jóvenes, de bajos recursos y de trabajadoras de maquila. Es ahí donde podemos interpretar e identificar este padrón de discriminación múltiple que tienen las víctimas. Hay una discriminación estructural. ¿En qué consiste esta discriminación estructural? Sí, recuerden que esta discriminación estructural es la discriminación que procede de las estructuras del Estado, ¿sí? Las instituciones que desprecian estos fenómenos, a los que no les prestan la importancia que tienen, pero que tampoco previenen. Y que además es como si el Estado creara un andamiaje de discriminación estructural y de discriminación estructural para que este tipo de fenómenos criminales de discriminación ocurran, ¿sí? Porque cuando hay tolerancia de un delito por parte del Estado, ese contexto se hace sumamente violento porque en el imaginario social persiste la idea de que toda clase de delitos en contra de las mujeres se pueden cometer y no hay ningún castigo y no va a pasar nada. Y el agresor no corre el peligro de ser descubierto porque no es investigado. Y entonces, pues existe esta cultura de tolerancia estatal frente a los feminicidios. También en esta parte de la sentencia se estudia esta obligación reforzada del Estado. Al conocer la existencia del contexto de feminicidios, México tenía el deber de prevenir la violencia contra las mujeres, proteger a las que estaban en riesgo, investigar, sancionar y reparar los crímenes con debida diligencia y con perspectiva de género, ¿no? De acuerdo a las obligaciones contraídas en virtud de la Convención Belén do Pará. Luego, además continuamos con esta parte 7. Además estudió esta revictimización y estigmatización sufrida tanto por familiares y víctimas, ¿no? Las familias sufrieron este trato discriminatorio por parte de las autoridades, pues se minimizaron las denuncias, no les querían hacer caso, no les querían levantar su denuncia, recibieron comentarios negativos, hostiles, estigmatizantes. Todo esto constituye violencia institucional y la violencia institucional es violencia estructural. Existe esta vinculación normativa. Esta vinculación normativa donde la Corte aplicó la Convención Americana para interpretar las obligaciones que tiene el Estado mexicano de garantizar la vida libre de violencia a las mujeres, sino también en virtud de la Convención Belém do Pará, ¿no? Reafirmando este compromiso que deben de tener para erradicar la violencia de género. En la parte 8 se entra al estudio de la violación al artículo 11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿no? La protección de la honra y de la dignidad, ¿no? Que la Corte examinó si el trato de las autoridades mexicanas hacia las víctimas y sus familiares vulneró la honra y la dignidad al considerar el contexto de discriminación de género y revictimización. En el punto número 1 habló de la revictimización que sufrieron las familias, ¿no? Cómo las madres y familiares fueron estigmatizados y tratados con muchísimo desprecio por funcionarios. Cómo recibieron estos comentarios de seguro se fue con el novio
a insinuaciones sobre la conducta de las víctimas, cómo estos actos por sí mismos constituyen actos de violencia institucional. Luego analiza los estereotipos y la discriminación, ¿no? Se responsabilizó a las propias jóvenes por su desaparición. Las autoridades actuaron con prejuicios de género y clase social, pues lo que lesionó su dignidad, ¿no? Ahí se puede ver ampliamente los diferentes tipos de discriminación que se cruzaron para que fueran tratadas así. Además, analizó la violación directa del artículo 11, ¿no? La Corte consideró que todas estas actitudes y expresiones por parte de las autoridades pues dañaron desde luego la honra de las víctimas y la dignidad de sus familias, pues a quienes se les salpicó de estereotipos de género negativos, ¿no? Se les juzgó como culpables de lo que les está pasando. El Estado tenía el deber de protegerlas, pero en cambio las sometió a humillación y desprestigio. En el punto número 4, pues existió un impacto en la confianza institucional, ¿no? Esta estigmatización que minó la relación de las familias con las autoridades, impactó negativamente el nivel de confianza institucional y pues aumenta desde luego el sufrimiento al sentirse solas las familias que no van a recibir justicia. Esto configuró una violación autónoma al artículo 11, distinta desde luego a la negligencia que ya vemos que existe en la investigación, ¿no? Esta falta de confianza institucional generada por culpa de la hostilidad de las autoridades. En la parte 9, reparaciones, encontramos que la Corte Interamericana recordó que conforme al artículo 63.1 de la Convención, cuando determina una violación, pues siempre debe de existir una reparación integral para restituir, indemnizar y garantizar la no repetición. No es posible que se diga si hubo una violación a los derechos humanos, pero no hay reparación del daño. Por ello es que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos pues ordena reparaciones individuales y colectivas, materiales y simbólicas, destacando pues que no basta compensar económicamente a las víctimas, sino que también es necesario que esta reparación tenga un poder transformador, ¿no? Transformar las estructuras institucionales y sociales que permitieron la violencia feminicida para que esto se erradique pues del contexto mexicano. La Corte Interamericana recordó este deber de reparación y entonces lo fragmenta de esta manera, ¿no? Entre los aspectos más relevantes de la sentencia. Ordena indemnizaciones económicas para la familia de las 3 víctimas. Recuerden que al final solamente aceptó la competencia en cuanto a los 3 casos que ya estaban documentados de las 3 víctimas. Los posteriores no, porque ya estaba el caso, digamos así, judicializado. Entonces incluyeron gastos funerarios, apoyo psicológico y compensación por sufrimiento. En el punto número 2 se ordenó la atención médica y psicológica. El Estado debía brindar atención integral gratuita a los familiares con perspectiva de género y culturalmente adecuada, ¿no? Culturalmente adecuada, muy paradigmático, ¿no? No puede ser la misma atención médica ni psicológica para todas y para todos, sino partiendo de las necesidades especiales, a partir de su contexto, pero sobre todo a partir de esta violencia sistemática de la que fueron objeto. Como punto número 3, en las medidas de satisfacción y memoria, ordenó una construcción de un monumento en Ciudad Juárez en memoria de las víctimas de feminicidio. Lamentablemente este memorial no ha sido una medida que haya logrado realmente satisfacción, porque fue construido en un lugar desolador. Y entonces lo que se ha visto hasta ahora es
que se encuentra abandonado, es un lugar en donde existe siempre basura, no cumple con su función de reparación. Número 4, garantías de no repetición, ¿no? Una creación y fortalecimiento de los protocolos de investigación con perspectiva de género, para garantizar pues que en adelante todos los casos serán investigados con perspectiva de género en las fiscalías. La capacitación obligatoria a funcionarias y funcionarios en derechos humanos y género. Un mejoramiento de los sistemas de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Medidas estructurales. Creación de una base nacional de datos genéticos para identificar mujeres desaparecidas. Establecimiento de programas de educación y políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres. Y bueno, en el punto 10 vienen todos los puntos resolutivos, ¿no? Y en los puntos resolutivos, pues que se declaró como responsable a México, ¿no? ¿En qué consistió la declaratoria de responsabilidad? Pues se declara que México violó los derechos a la vida, a la integridad personal y libertad personal en virtud de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana. Luego las garantías judiciales y de protección judicial en virtud de los artículos 8 y 25 del mismo Pacto de San José, y el derecho a la honra y a la dignidad en virtud del artículo 11 de la misma convención, así como la violación de la convención Belém do Pará, ¿no? Cuya obligación era la de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, pues hubo un reconocimiento del patrón estructural de esta violencia. Se estableció que existía en Ciudad Juárez un patrón de feminicidios y discriminación de género tolerado por el Estado. Reparaciones individuales, colectivas, obligaciones estructurales y supervisión de cumplimiento tuvieron lugar en la parte de la reparación del daño. Vamos a analizar ahorita de manera especial cada una de estas partes de los puntos resolutivos, ¿no? Más adelante. Bueno, entonces, en torno a los derechos violados, ¿cuáles fueron los derechos violados? ¿No? Les quise hacer una tabla de análisis, esta matriz de análisis para que ustedes vean. Del lado izquierdo están los derechos violados, luego está qué artículo se violó, el contenido protegido y cómo se violó en este caso, ¿no? Primero encontramos el derecho a la vida, protegido por el artículo 4 de la Convención, ¿sí? Garantía de que ninguna persona sea privada arbitrariamente de la vida. ¿Cómo se violó en este caso? Pues el Estado no protegió a las jóvenes ni previno su muerte, pese al contexto de feminicidios que ya existía, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque imagínense, en un lugar desolador, ¿sí? Donde no había vigilancia, no obstante que el Estado sabía que por ahí transitaban las trabajadoras de la maquila cuando salían de sus trabajos. El lugar era desolador, no había vigilancia, estaba solo, desprotegido, oscuro, desolado. Sí, pero además, cuando le quisieron dar aviso que habían ocurrido estas desapariciones, ni siquiera quiso buscarlas, ni siquiera quiso intentar buscarlas para evitar que fueran privadas de la vida. Luego, siguiente derecho humano violado, está el derecho a la integridad personal, tutelado por el artículo 5 de la propia Convención. El contenido protegido, pues, es la protección contra tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Y cómo se viola este derecho? Pues las víctimas fueron sometidas a violencia sexual y extrema brutalidad, ¿no? Sus familias sufrieron daño psicosocial y revictimización. Todo ello constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes. Luego, el derecho a la libertad personal. En virtud del artículo 7 de la Convención, existe la garantía de seguridad y protección frente a desapariciones. Pues ya sabemos que el
Estado no tocó la debida diligencia inmediata ante las denuncias de desaparición, no las quiso buscar, les dijo, vengan dentro de 72 horas porque de seguro andan por ahí de fiesta con el novio. Siguiente, derecho a las garantías judiciales. Artículo 8 de la Convención. El contenido protegido es derecho al debido proceso, investigación seria e imparcial. ¿Cómo se viola este derecho? Pues las investigaciones fueron negligentes, tardías y con prejuicios de género. Luego, en el derecho a la protección judicial, artículo 25 de la Convención protege el derecho a recursos efectivos para proteger derechos. Pues no se brindaron los mecanismos eficaces a las familias para exigir justicia. Como no existieron estos mecanismos en el Estado mexicano, pues por eso tuvieron que ir a reclamar justicia en el tema internacional de los derechos humanos. Luego encontramos el derecho a la honra y a la dignidad, que lo encontramos en el artículo 11 de la Convención, en donde se refiere a la protección contra injerencias abusivas y trato denigrante. Las autoridades fueron muy hostiles con las víctimas, las estigmatizaron, les dijeron, las hicieron sufrir, les dijeron que se fueran con el novio, las humillaron. Luego está la obligación de no discriminación, tutelado por el artículo 1.1. Protege el derecho a la igualdad y no discriminación en la aplicación de derechos. Ya sabemos que el patrón de feminicidios evidenció esta violencia estructural de género tolerada por el Estado, esta discriminación estructural a través de sus agentes. Luego está la obligación de respetar y garantizar derechos. El artículo 2 de la Convención nos habla de adoptar medidas internas efectivas. México no adecuó sus prácticas ni adoptó medidas efectivas frente al feminicidio. No obstante que México ya sabía que había un contexto de violencia sistemática en Ciudad Juárez, que se estaban cometiendo feminicidios, México no adoptó ninguna medida extraordinaria para proteger a sus víctimas, a sus mujeres. Convención de Lendo-Parra, se consideró violado el artículo 7 y el 8. Deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, porque el Estado incumplió sus deberes al no prevenir ni investigar con perspectiva de género pues, la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. Muy bien. Ahora hablemos del delito de feminicidio como categoría, ¿no? Feminicidio es al mismo tiempo una violación de los derechos humanos, pero también es un delito grave. En diferentes estados, antes de que existiera esta sentencia, Melendo-Parra, cuando digo estados me refiero a los países, ¿sí? Así es como se les conoce en el derecho internacional. Diferentes estados de la OEA tenían tipificado en sus legislaciones el delito de femicidio, pero no feminicidio. Y, pues miren, la propia Marcela Lagarde nos lo dice, ¿no? Una pionera en la lucha para que este delito fuera reconocido como violencia estructural. El feminicidio es el conjunto de hechos misóginos que al condicionar la violencia contra las mujeres puede culminar en el asesinato de alguna de ellas, cometido por conocidos o desconocidos y que se producen en condiciones de impunidad social y del Estado, lo cual coloca a las mujeres en una situación pues, de vulnerabilidad extrema. Entonces, en este delito no es que se castigue solo por el asesinato de las mujeres, sino que se trata de un fenómeno de violencia estructural y social, es decir, hay un odio estructural en contra de las mujeres, se desprecia en el contexto estructural a las mujeres, por eso es que no se les garantiza una vida libre de violencia. Se cree que deben de permanecer en el espacio privado, ¿no? Haciendo labores de cuidado. Entonces, que como no deberíamos de salir al espacio público, pues todo lo que nos pase en el espacio público es nuestra culpa. Y por eso es que se desprecia la obligación de tener que garantizar una vida libre de violencia.
ocurre en contextos de misoginia y discriminación, porque esta discriminación reproducida por el Estado cala hondo en el imaginario social, por lo cual reproduce esta idea de que cualquiera puede provocar violencia a las mujeres y que no pasa nada, que está bien, que es parte de un aleccionamiento público o en el espacio privado que merecemos las mujeres por no ceñirnos a los estereotipos de género. Por ello es pues que el feminicidio es la máxima expresión de violencia basada en género. Se caracteriza por esta impunidad del Estado, ¿no? Que en sí misma, pues, esta tolerancia o indiferencia es violencia estructural. Hay un continuum de violencia, ¿no? Comienza siempre por connotaciones de violencia, desde la violencia callejera, en este caso, pues la violencia callejera, ¿no? Que nos da noticia de esta discriminación estructural, que existe en contra de las mujeres, para que finalmente exista esta violencia magnicida, esta violencia feminicida, que es el último eslabón de una cadena de violencias en contra de las mujeres. Por ello es que dejamos atrás esta tipificación a raíz de esta sentencia Convención Belém do Pará. Dejamos atrás la conceptualización de femicidio que ya les había dicho, se encontraba vigente en diferentes países de Latinoamérica y que transita esta concepción de feminicidio de la que nos hablaba Marcela Lagarde, ¿no? Esta concepción de femicidio había sido acuñada por Diana Russell, ¿no? Donde el asesinato de mujeres era solamente por el hecho de ser mujeres, era un enfoque individual, sí había como dimensión central el odio, el desprecio contra las mujeres ejercida por hombres, sí, que fue creado por esta pensadora Diana Russell en un Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer en Bruselas, y pues visibiliza la violencia extrema contra las mujeres, pero no hay intervención del Estado. Sí, y la encontramos pues en la literatura anglosajona y feminista internacional. Sin embargo, tratándose de el delito de feminicidio, lo que encontramos es que es un conjunto de crímenes que se cometen en contra de las mujeres en virtud del contexto de discriminación, de impunidad social, una discriminación estructural adoptada por el Estado y de la que es apropiada las personas que viven en el propio sistema, en el que conviven en la propia estructura social, en este contexto de violencia, es normalizada la violencia. Y entonces, justo por eso este delito es resultado de la tolerancia y omisión del Estado, ¿no? Hay una misoginia que se asocia a la impunidad institucional, ¿no? Y por eso justo esta impunidad estatal es un requisito cuando hablamos de violencia feminicida. ¿Qué debemos de entender como perspectiva de género en la justicia? Pues miren, es cierto que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia nace antes, no nace antes de la sentencia de Campo Algodonero, nace en el 2007. Sin embargo, a partir de esta violencia, lo que se provoca es que se configuren estas figuras penales, esta tipificación como delito de odio, como delito de discriminación estructural en los códigos penales de todo el país. Hay una tipificación uniforme después de esta sentencia de Campo Algodonero, porque la Corte incluyó en su condena llevarlo a cabo, ¿no? Por eso es que esta sentencia representa pues un parteaguas político y jurídico, ¿no? Pues obliga al Estado a armonizar sus legislaciones con los estándares internacionales. Es en el 2012 cuando llega esta reforma pues al Código Penal Federal y luego se incorpora el delito de feminicidio al artículo 325
pues el Código Penal Federal. Y se establecen a partir de ahí diferentes tipificaciones en los códigos locales. Por eso es que al analizar este fenómeno podemos encontrar cómo este delito es posible analizarse a través de algo que se llama criminología de la marginación. ¿Qué es la criminología de la marginación? Pues mira, la criminología de la marginación utiliza esta categorización interseccional de las víctimas, donde se analiza cómo los estereotipos de género, la misoginia, la violencia estructural, la violencia cultural y la violencia directa, cada uno en distintos niveles va teniendo parte en la producción de este fenómeno delictivo, ¿no? Como la violencia estructural contribuye, cómo la violencia cultural contribuye en el imaginario social y finalmente cómo esta violencia directa es posible en virtud de que existen estas dos violencias anteriores. Estas dos violencias anteriores le ponen el piso, ¿no? Es la violencia cultural que permite pues que en el imaginario social se reproduzcan estas ideas y que por eso un hombre es capaz de ir y privar de la vida a una mujer para castigarla por motivos de género, para dominarla, ¿sí? Y si bien pueden existir los motivos lascivos, porque ya vimos que existe violencia sexual en las víctimas, también aquí lo interesante será analizar estas dinámicas de dominación de las que también nos habla, por ejemplo, Rita Segato, ¿no? Cuando habla de cómo la violencia en este tipo de delitos, ¿no? Rita Segato tiene un análisis de este fenómeno. Se hace también por cuestiones de dominación, ¿sí? Donde interviene este factor de apropiación del cuerpo por parte de los hombres, de apropiarse y castigar el cuerpo de las mujeres que no son sumisas y que también tiene esta parte de terrorismo machista para leccionar a otras mujeres y que no se atrevan a salir al espacio público. ¿Sí? Hagamos entonces un análisis interseccional utilizando la criminología de la marginación, ¿sí? De las víctimas. En la identidad de las víctimas podemos ver pues, que a las tres les cruza que son mujeres jóvenes, algunas de ellas niñas. Recuerden que de acuerdo a la Convención de los Derechos de la Niñez, las personas que tienen menos de 18 años de edad son niños y que en consecuencia tienen una doble vulnerabilidad por ser mujeres y ser menores de edad, ¿sí? Pero además que todas ellas pertenecen a la clase social de bajos recursos, ¿no? Que les cruza esta precariedad y que justo por ello tienen menos acceso a la protección de la ley y a la protección de la justicia, ¿no? Hay que visibilizar cómo las personas que viven estas múltiples discriminaciones viven en espacios, en territorialidades de exclusión, en espacios de exclusión, en donde no se pueden garantizar los mismos derechos que a la hegemonía, ¿no? Ellas son trabajadoras de maquila o estudiantes que viven en condiciones muy precarias, con movilidad limitada. En el territorio, todas ellas de Ciudad Juárez, que es una frontera marcada en ese momento por la violencia, el narcotráfico y la desigualdad. Entonces, los ejes de discriminación o de vulnerabilidad que les cruzan son, pues en virtud del género, existen en torno a ellos estereotipos de inferioridad, ¿no? Mayor exposición a la violencia sexual. En cuanto a esa edad, pues las autoridades le restaron importancia a su desaparición. Todo el tiempo decían que andaban de fiesta o que se fueron con el novio y que entonces, pues para que se les buscaba, que no tenía caso. En cuanto a la clase social, ¿no? Las familias sin redes de poder para exigir justicia. Existe este estigma hacia las mujeres pobres como descuidada, provocadora, de mala reputación. ¿Sí? Incluso en las notas de los periódicos locales se decía que las víctimas eran mujeres
de escasos recursos, mujeres pobres, que les pasaba eso porque les gustaba irse de fiesta con hombres de clase alta y que luego les pasaba eso. Así fueron estigmatizadas. Todas ellas, en virtud de su ocupación, pues eran trabajadoras de maquila en entornos inseguros o eran mujeres que trabajaban como empleadas del hogar. Hubo explotación laboral y falta de transporte público, ¿no? De transporte seguro, perdón. Y en un espacio geográfico, ¿no? Ciudad Juárez, que además recordemos que estos feminicidios sistemáticos ocurren en estos contextos desérticos, el campo algodonero, ¿no? Contexto de narcotráfico y además de zona de militarización, ¿no? Estas dimensiones no actúan de forma aislada, sino que esta combinación es un caldo de cultivo, generan un patrón estructural de discriminación que expuso a las víctimas pues, al feminicidio y a sus familias a su revictimización. La Corte Interamericana en la sentencia reconoce que la violencia feminicida en Ciudad Juárez pues era producto de múltiples desigualdades interconectadas, ¿sí? Está hablando de interseccionalidad cuando nos habla de eso. ¿Cuáles eran las obligaciones del Estado? ¿No? Cambia el paradigma del derecho penal clásico, donde la única obligación del Estado pues, es castigar. No basta con castigar. También nos dice la Corte Interamericana, hay que prevenir y hay que reparar, ¿no? Establece estas disposiciones para que entre las reparaciones incluya estas medidas de no repetición, ¿no? Que garantice que todas las investigaciones sean con perspectiva de género, pero que además evite que las mujeres seamos víctimas de esta violencia estructural y de esta violencia institucional. Del mismo modo que incluye medidas de reparación, de reconocimiento y acciones en torno a los casos registrados desde el 1993. Además, elaboró diferentes disposiciones. Vamos a analizar cada una de las disposiciones. Las disposiciones son como los puntos petitorios que se recogen ya al final de la sentencia, ¿sí? Entonces, la primera disposición, pues es el reconocimiento del sufrimiento a las familias, ¿no? Y comienza diciendo en ese párrafo, esta sentencia constituye per se una forma de reparación, ¿no? Como derecho a la verdad y a la memoria. Se reconoce el derecho a la verdad y a la memoria de las víctimas. Y en el derecho internacional se considera pues que esta sentencia por sí misma es declarativa de la responsabilidad de un Estado y que por eso es una forma de reivindicación social. La víctima que fue sometida a un trato injusto siente pues, que de pronto que el hecho de que las madres hayan sido escuchadas en una audiencia pública es en sí misma una forma de reparación, ¿no? En la corte. El hecho de ir y contar todas las omisiones que hubo y cómo fueron tratadas. En la disposición número 2 habla de la investigación y sanciona a los responsables. La Corte ordena al Estado mexicano conducir eficazmente el proceso penal en curso y los que se abran para identificar, procesar y sancionar pues, a responsables materiales e intelectuales de la desaparición y maltratos y homicidios de las 3 víctimas, Claudia Ivette, Esmeralda y Laura. La orden se desarrolla en 4 directrices. La primera, eliminar todos los obstáculos de jure y de facto que perpetúan la impunidad, ¿no? Provocar un cambio en las leyes, pero también en los protocolos. Investigar con perspectiva de género, integrando líneas específicas sobre violencia sexual, patrones de feminicidios en Ciudad Juárez, protocolos especializados. Garantizar recursos y seguridad a los órganos de investigación y acceso. Regular la información que se le brinda a las familias de forma oportuna. Divulgar públicamente los resultados, que esta es una forma de reparación en sí muy paradigmática, ¿no? Que la sociedad conozca esta verdad a través de esta
divulgación que se hace. Esta disposición 2 es la columna vertebral del campo algodonero, porque no se limita a 3 asesinatos, sino que se ordena desmontar pues toda esta impunidad estructural en Chihuahua, en México, con protocolos, recursos, capacitación y en búsqueda de la verdad histórica. Por ello, pues es una medida paradigmática de justicia, reparación, prevención estructural al mismo tiempo. En el número 3 encontramos pues el plazo razonable para la investigación y sanción de funcionariado. La Corte ordena al Estado mexicano que en un plazo razonable investigue a los funcionarios públicos que incurrieron en irregularidades durante las investigaciones. Se garantiza el debido proceso en dichas investigaciones, aplique sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes resulten responsables. La responsabilidad internacional no solo recae en los perpetradores materiales. Ya dijimos que las instituciones contribuyen al fenómeno del feminicidio. Entonces, las instituciones y funcionarios que actúan con negligencia deben ser objeto de esta responsabilidad. Y habla de que la simulación de sanciones demuestra cómo opera la impunidad burocrática, los mecanismos formales sin consecuencias reales. Por ejemplo, el ejemplo del procurador que estaba vigente en ese tiempo en Chihuahua evidencia la paradoja de premiar con ascensos a funcionarios cuestionados en lugar de investigarlos, ¿no? Porque pues esta misma persona posteriormente fue promovido a Procurador General de la República. La disposición introduce pues esta idea de responsabilidad estatal reforzada, donde si el Estado falla, pues debe de responder por todo lo que no hizo. En la disposición número 4 encontramos esta investigación de hostigamientos contra familiares de las víctimas. Ya vimos que como los familiares se politizaron, las víctimas indirectas se politizaron, pues entonces recibieron un hostigamiento, ¿no? Por parte de autoridades, elementos policiales, ¿no? Y que entonces se le pide al Estado mexicano pues que sancione a los responsables, ¿no? Tanto a las familiares, representantes legales, organizaciones de la sociedad civil, periodistas que documentaron el caso en Ciudad Juárez. Reconoce a este fenómeno como la segunda victimización, ¿no? Las víctimas de las familias de las víctimas no solo sufren la pérdida, sino también tienen que tolerar el hostigamiento, ¿no? Cuando exigen justicia, cuando se politiza. Por eso es una medida que busca proteger a las víctimas, ampliar esta visión de reparación del daño, ¿no? Donde no solamente se busca sancionar a los responsables, sino que hay que proteger a los que denuncian. Y que esta obligación conecta con los actuales estándares, tanto de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ha generado y la ONU en cuanto a la defensa que se debe de hacer de la protección de los defensores de derechos humanos. Subraya esta importancia de ver la violencia no como un hecho aislado, sino como un ecosistema de riesgo, ¿no? Donde se van mezclando todas estas violencias para que nuevamente existan hechos fatídicos, ¿no? La impunidad local, más la presión social, la militarización y el crimen organizado. La disposición número 5 aborda la publicación y difusión de la sentencia. La Corte ordena que dentro de los 6 meses posteriores a la notificación de la sentencia, el Estado mexicano debe, pues, publicar extractos específicos de la sentencia, párrafos, ahí pone que párrafos, el Diario Oficial de la Federación, un diario de circulación nacional, un diario de circulación estatal en Chihuahua, publicar la sentencia íntegra en una página electrónica oficial. Todo ello conforme al párrafo 468 de la sentencia. Publicar extractos y la sentencia completa tiene un valor reparador, ¿sí? Porque dignifica la memoria de las víctimas directas que fueron invisibilizadas y estigmatizadas por autoridades locales. Contrarresta la narrativa oficial previa que culpaba a las víctimas. Para las madres y familiares, ver el caso reflejado en documentos oficiales y medios de circulación nacional, pues representa una validación de su lucha, que les den la razón, pues es un antídoto contra el silencio.
la publicación es una medida de no repetición, pues permite que toda la sociedad mexicana conozca la sentencia y reflexione sobre el feminicidio como violencia estructural. Asegura que el caso se convierta en referente para futuras investigaciones políticas, públicas y debates académicos. El derecho a la verdad no se agota con la publicación, sino que justo requiere de lo que estamos haciendo el día de hoy, un análisis académico, un seguimiento académico, un debate social activo, la memoria colectiva, ¿sí? La sociedad no escucha ni reapropia la verdad, el riesgo de repetición persiste. Entonces es tan importante que persistan en el diálogo público estas sentencias. Esta medida ilustra cómo la publicación es reparación simbólica y pues no mero formalismo. El derecho a la verdad, recordemos, es colectivo. No solo las familias involucran a toda la sociedad mexicana. Esta sentencia nos enseña pues que la verdad judicial debe ser difundida, debatida y reapropiada para poder tener una eficacia transformadora. Este punto permite introducir el concepto de memoria histórica pues, en el derecho internacional de los derechos humanos y cómo esta memoria histórica se va construyendo a través de los tribunales, pero también de este diálogo continuo académico y la profunda revisión de los paradigmas. La disposición número 6 habla sobre el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Subraya la diferencia entre el reconocimiento parcial que ya había hecho el Estado, ¿sí? Pero que fue limitado a la primera etapa de investigaciones, y el acto público, pues que fue ordenado por la Corte, que exigía asumir responsabilidad internacional. Explica que el acto tiene una función restaurativa y transformadora y no basta pedir perdón en privado, sino que hay que hacerlo ante la sociedad para romper la narrativa de impunidad. Muestra cómo esta medida inserta en la pedagogía de la memoria que promueve la Corte Interamericana actos como instrumentos de justicia simbólica y cambio cultural. Pues invita a la ciudadanía a reflexionar sobre la pregunta: ¿cómo garantizar que un acto público no sea mero protocolo político, sino pues un verdadero acto de reparación y de memoria histórica? En el número 7 encontramos la disposición 7, el monumento en memoria de las víctimas de feminicidio, ¿sí? Y pues sí, el monumento fue ordenado, fue develado, pero ya les hice un spoiler anterior, les anticipé que no cumplió su función, porque se hizo en un lugar desolado, en donde de manera sistemática se encuentra abandonado y que podemos advertir que también revela parte de esta discriminación estructural, el que la hayan puesto en un lugar en donde no iba a ser cuidadosa, no cumplió con su función. Disposición número 8, ¿no? Estandarización de protocolos y manuales de investigación, muy importante para lograr las medidas de no repetición, ¿no? La Corte ordena es que el Estado mexicano, en un plazo razonable, continúe toda la estandarización de protocolos, manuales, criterios ministeriales, servicios periciales y de impartición de justicia para los casos de desapariciones, violencia sexual, homicidios de mujeres, y que lo haga pues con base en estándares internacionales, ¿no? Con base siguiendo el protocolo de Estambul, el manual de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, y que todo se haga con perspectiva de género, ¿no? El Estado debe presentar un informe anual, pues durante 3 años, sobre los avances. En estas disposiciones ocurre una adecuación del protocolo ALBA, ¿no? Como creación de un dispositivo análogo, porque si bien es cierto pues que ya existía en el estado de Chihuahua este protocolo ALBA, lo cierto es que la Corte ordena al Estado mexicano pues que lo haga más eficiente, que se haga por medio de un protocolo con perspectiva de género, que se asignen recursos suficientes por medio de un trabajo coordinado, y
que además lo baje a todo el país, ¿no? Que lo abra a todo el país. Luego, en la disposición número 10 encontramos la creación de una página electrónica de personas desaparecidas, ¿no? Y esto lo ordena la página en un plazo de 6 meses, lo cual en múltiples ocasiones se ha buscado, pero pues sabemos que hasta la fecha esto no ha cuajado, no ha terminado de ser un mecanismo eficiente. Finalmente, adelante en el punto, ya casi terminamos, en el punto número 11, en la disposición 11 encontramos la creación o actualización de una base nacional de datos. La Corte ordena al Estado mexicano que en un plazo de 1 año desde la notificación de la sentencia cree o actualice una base de datos nacional que incluya información personal de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, información genética de muestras celulares, de los familiares que consientan o por orden judicial, la información genética de los cuerpos de mujeres o niñas no identificadas privadas de la vida en Chihuahua. Pues el objetivo es poder cruzar y cotejar datos de personas desaparecidas, familiares y restos no identificados para avanzar en las identificaciones. En el punto 12 encontramos programas permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y de género, pues justo como medida de no repetición, ¿no? Y que estos cursos pues deben dirigirse a policías, fiscales, jueces, militares, funcionarios de atención a víctimas y que deben de ser con perspectiva de derechos humanos y de género. Y en general a todo servidor público relacionado con el sistema de justicia y con el sistema de derechos humanos, y pidió informes anuales durante 3 años. En el punto número 13 encontramos el programa de educación a la población en general, al estado de Chihuahua, por el daño pues, que les provocó el haber estado expuestos a esta violencia estructural, ¿no? Para superar la discriminación y violencia contra las mujeres. Disposición número 14. Atención médica, psicológica y psiquiátrica gratuita a los familiares, ¿no? Donde se busca pues, que puedan ser atendidos de acuerdo a su contexto. Número 15, pues las indemnizaciones y compensaciones y costas, ¿no? Y por daños materiales e inmateriales, el reintegro de gastos y costas a las organizaciones que representaron a las víctimas, la importancia de distinguir entre programas sociales y reparaciones internacionales. La Corte sanciona la práctica estatal de coerción económica, ofrece apoyos, eso de ofrecer apoyos a cambio de limitar los derechos de las víctimas a acudir al derecho internacional o de renunciar a pruebas de ADN, lo reprobó por completo. Sí, dijo que no se podía condicionar a las víctimas, que debía de reconocerse el daño inmaterial, el daño y el sufrimiento que se hizo a las víctimas como parte de esta reparación. En la disposición número 16 habla de la supervisión del cumplimiento, ¿no? Supervisión de cumplimiento que todavía sigue vigente, ¿sí? Continuamente se debe de continuar hasta que se dé por concluido cuando el Estado pues culmine con todas las disposiciones a las que fue condenado. Entonces, como reflexión final, ¿no? Reflexionemos, pues que Campo Algodonero, pues no es solo una sentencia, sino que es un espejo que nos muestra cómo opera al mismo tiempo la impunidad, la indiferencia, los estereotipos que se van sembrando en el escenario público, en la construcción del imaginario social, cómo todo esto se puede convertir en una condena de muerte para miles de mujeres. La Corte Interamericana en esta sentencia nos recordó pues que el feminicidio no es un hecho aislado, que el feminicidio se presenta en contextos de violencia estructural. Por ello es que es necesario que el Estado cumpla con su deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia, ¿no? En cada una de estas 16 disposiciones vimos que son un mandato vivo para investigar la perspectiva de género, proteger a las familias, construir memoria, capacitar continuamente a las instituciones, a las y los operadores del sistema de justicia,
transformar la cultura y reparar el daño. No se trata de cumplir formalidades, sino de transformar realidades. Y tiene una vocación transformadora, ya que pues nuestro reto como generación académica pues es que esto permee en la práctica cotidiana de la justicia, ¿no? Porque pues el derecho a la verdad no se archiva, la memoria no se silencia, esto se tiene que decir, que seguir reproduciendo, pues la víctima de la dignidad de las víctimas no se negocia. Campo Algodonero nos exige que cada aula, cada tribunal y cada institución sean espacios donde el nunca más deje de ser una promesa y se convierte pues en una garantía efectiva. Campo Algodonero entonces nos recuerda que los derechos humanos son praxis, que la justicia sin género pues es injusticia, que el derecho penal debe abrirse a la dignidad humana. El caso de Campo Algodonero no solo es relevante por lo que ocurrió pues, en el Campo Algodonero, en el terreno baldío desértico de Ciudad Juárez en el 2001, sino porque madres y familias se organizan, se politizan, se enfrentan al Estado que les cerró las puertas y decidieron tocar las puertas por primera vez de la justicia internacional y gracias a ello marcan un hito, marcan la diferencia, provocan un avance, se convierten en luchadoras y luchadores de la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Sin saberlos, ellos mismos se convierten en feministas por provocar que los derechos de las mujeres avancen. Gracias a ellos, hoy se reconoce que la indiferencia y la discriminación de las autoridades matan y que la lucha de las familias es parte fundamental de la construcción de la justicia. Termino recordándoles pues, que la verdadera vocación de la criminología, la victimología y el derecho es emancipatoria. Y con esto terminamos nuestro análisis el día de hoy. Estén pendientes, el siguiente mes tendremos otro análisis. Les agradezco profundamente el haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias.